Vamos a hacer la explicación de las costuras que se deben de generar para la chaqueta sastre, tanto delantero como posterior y mangas. Entonces hablamos de costuras y explico cómo se saca el forro de la chaqueta. Debemos de calcar todos los moldes, entonces calcamos nuestro posterior, ya ustedes saben exactamente por dónde se calca. Y a ese posterior, este va a ser nuestro centro atrás, le vamos a generar las costuras. ¿Qué costuras? Yo ya lo tengo aquí calcado, la parte negra. Y lo rojo es el molde ya con las costuras. En el posterior, en el centro atrás, genero 2 centímetros de costura. En el escote, en el hombro, en la sisa y en el corte genero 2. En el ruedo voy a generar 4 centímetros de costura. Entonces aquí trabajo 4 centímetros, aquí 1 y aquí 2. En el costado posterior entonces también trabajo 1 centímetro por todo el corte, porque este corte se va a encontrar con este. La sisa tiene 1 centímetro de costura, el costado 2 centímetros y el ruedo 4 centímetros. El centro frente ya lo calqué, toda la parte negra, y genero 1 centímetro de costura por todo el centro. 1 centímetro por escote. Debo de tener en cuenta que tengo que tener marcado el piquete hasta donde va a ir el cuello, es decir, este piquete lo debo de marcar porque debo de saber en confección, cuando esté entalegando, dónde debo fijar mi cuello. En el hombro genero 1 centímetro, en la sisa 1 centímetro y en el corte 1 centímetro. En la parte del ruedo 4 centímetros paralelos. Todas las costuras son paralelas a cada una de las líneas. El molde del costado frente tiene 1 centímetro en el corte, 1 centímetro en sisa, 2 centímetros por costado y 4 en el ruedo. Ustedes se fijan que cada uno de los moldes tiene la línea de aplome. Esta línea de aplome siempre va paralela tanto al centro frente en el delantero como al centro atrás en la espalda del básico del corpín. Para la manga entonces ya yo tengo calcada la cimera, la parte negra, y la bajera. Entonces generamos costura de 1 centímetro, 1 por la copa, 1 por la parte interna y 4 para el dobladillo. Y en la bajera lo mismo, 1 centímetro en sisa, 1 centímetro en el lomo, 4 para el dobladillo y 1 en la parte interna. El cuello lo calcamos y generamos 1 centímetro de costura por todo lado, menos por esta parte porque aquí un cuello va a ir con doblez de tela, es decir que esto se va a reflejar. Y este cuello, ese será el cuello que va a quedar viéndose. El cuello que queda por debajo sí va a llevar costura, es decir que este molde, sacamos un molde así y sacamos otro molde que va a ir con costura en la parte del centro del cuello, es decir, calco este mismo ya con la costura. Y aquí en esta parte del centro voy a generar 1 centímetro de costura también. Y va a ir con el mismo hilo de tela, diagonal al sesgo. Entonces, sacamos un cuello con doblez de tela, así como lo tenemos acá. Y sacamos 2 cuellos que llevan la costura en esta parte. Para el forro vamos a trabajar la manga
la sacamos, el molde del forro sale tal cual. Lo único que vamos a hacer es quitarle 2 centímetros, vamos a reducir 2 centímetros aquí en el ruedo. Le voy a quitar 2 centímetros. Entonces, reduzco 2 centímetros para el forro, es decir, el molde igual, lo único que hago es quitarle 2 centímetros, tanto a la cimera como a la bajera, tal cual, únicamente quito 2 centímetros acá en el ruedo, corto 2 centímetros paralelos para el forro. La parte del posterior, el forro va tal cual. ¿Qué le vamos a hacer? Quitarle 2 centímetros al largo, paralelos. Le quito 2 centímetros y corto para el molde del forro. Le quito estos 2 centímetros, lo mismo hago con esta pieza. Pero este molde del posterior nos queda así, le quito 2 centímetros para el forro y al forro le voy a agregar 1 centímetro más aquí en el centro atrás. ¿Para qué? Para el prense que lleva el centro espalda. Entonces, al forro dejamos el molde como está el externo, le agrego 1 centímetro en el centro atrás y le quito 2 centímetros al ruedo. Para el costado el molde tal cual, simplemente le quito los 2 centímetros en el ruedo paralelos y se los quito. El centro delantero entonces lo podemos trabajar tal cual. Yo puedo dejar este centro frente, si lo voy a dejar así, lo corto por 4, 2 para afuera y 2 para adentro. Lo único que hago es quitarle los 2 centímetros al largo del forro, 2 centímetros y 2 centímetros. Entonces le quito 2 centímetros y lo dejo tal cual. Con el costado hago lo mismo, tal cual el molde y simplemente le quito 2 centímetros al forro. Bueno, si yo quiero hacer la modificación como la muestra física que les dejé ver en la sesión, que no quiero que el forro por dentro lleve el corte hacia la sisa, sino que lo lleve hacia el hombro, entonces lo que voy a hacer es calcar mi centro frente. Lo calco sin la costura y voy a marcar desde este punto, que es más o menos la altura de busto, donde va el piquete de altura de busto, y puedo marcar la mitad del hombro y me traigo la línea de esta manera, así en recta. Y este pedacito que tengo acá, entonces voy a dividir este molde en 2. Y esta pieza se la voy a agregar al molde del costado, pero al molde ya que tiene la pinza cerrada. Bueno, entonces yo tengo ya aquí mi molde, es decir, a este molde le voy a agregar esa pieza. Entonces yo voy a calcar aquí el molde sin costura, estoy calcando el molde sin la costura. Y lo que hago es que esta pieza se la voy a agregar a este molde. Entonces este punto empataría con este punto. Lo voy a recortar
lo que hago es agregarle al molde del costado, le agrego esta pieza de esta manera. Y entonces el molde de la chaqueta, el externo, queda con el corte a la sisa, pero el molde del forro queda con el corte al hombro. Entonces aquí ya tendría este molde que va al hombro y el molde del costado también iría al hombro, y aquí genero las costuras, las mismas que generé al molde externo, todo igual. Lo único es que esta pieza, es la pieza interna, pero esa pieza sí le voy a agregar los 4, es la única del forro que sí lleva los 4 aquí en el dobladillo. Y esta pieza, que va a ser el forro del costado delantero, le voy a agregar no 4 sino 2 centímetros, que es lo mismo que estábamos diciendo ahora, que al molde externo le quito 2, porque yo generé 4, pero para el forro solo debe de tener 2 centímetros de costura. Y estos son las costuras de la chaqueta sastre y la forma como sacamos nuestro forro. Entonces acá tenemos la espalda, centro atrás, costado atrás, centro frente, costado frente, la cimera, la bajera, y los forros ya hablamos de cómo se sacan. Igual, únicamente le quitamos los 2 centímetros a los ruedos, excepto la pieza del centro frente, que se deja igual de larga. Y para quienes quieran hacer el cambio del costado, entonces ya vimos que cambiamos el corte de la sisa al hombro, y la pieza que le quitamos aquí al centro frente se la agregamos al costado para convertir el corte al hombro. Y hemos finalizado aquí la explicación de la chaqueta sastre.